Buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar viendo un tema de cierre de lo que es de prueba de hipótesis, en este caso para lo que es la media en el caso de muestras grandes. Comenzamos a ver este tema, ya vimos algunas de las características, sin embargo nos quedó por ahí pendiente lo que era el valor P, explicar el valor P, y es uno de los valores más importantes y uno de los conceptos más importantes para lo que es la prueba de hipótesis, y es precisamente lo que vamos a revisar el día de hoy en esta sesión. El valor P, sí, les decía, es un concepto de los más importantes, pero ¿qué es el valor P? Y lo más importante, ¿cómo interpretarlo? Entonces, en esta sesión nosotros vamos a ver, finalmente vamos a hacer una revisión de lo que son las hipótesis, que ya lo vimos, son conceptos que ya vimos, lo que es el valor P y su relación con las hipótesis, qué es este valor, también cómo se obtiene y finalmente algunos ejemplos o un ejemplo básicamente para interpretar lo que es el valor P. Será lo que veremos el día de hoy. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de lo que es una hipótesis. El concepto de lo que es la hipótesis estadística ya lo vimos, pero el día de hoy vamos a hablar de una manera mucho más clara acerca de qué es una hipótesis, para que lo entendamos inmediatamente. Al final de cuentas, una hipótesis es una pregunta que admite un sí o un no como respuesta. Por ejemplo, la edad media o la edad promedio del grupo es de 18 años, ¿sí o no? La proporción de estudiantes que son mujeres es del 38%, ¿sí o no? La edad promedio del grupo rojo es igual a la edad promedio del grupo azul, ¿sí o no? Entonces, si nos vamos bajo esta idea, pues entender lo que es el concepto de hipótesis es mucho más sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan ilustrar esta idea. ¿Sí? Las pastillas Halls pesan en promedio 34 gramos, ¿sí o no? ¿El salario en México es menor que el salario medio en Colombia? ¿Sí o no? Podemos responder todos estos cuestionamientos simplemente con un sí o con un no. ¿La capacitación de los trabajadores está relacionada con su productividad? Pues nosotros tendríamos que responder sí o no se da esta relación. ¿Las visitas a la página web de una empresa es la causa del éxito de sus ventas? Pues sí o no. Y adicionalmente nos vamos a encontrar que todos estos ejemplos que estamos viendo son de los diferentes tipos de hipótesis que contenemos en estadística, de comparación. ¿Sí? En el caso del peso promedio de las pastillas lo comparamos contra un valor, en este caso de 34 gramos, y lo mismo estamos comparando el salario medio de México contra el salario medio de Colombia. Estamos comparando, en el primer caso, en el caso de las pastillas Halls, con una cantidad, y en el segundo estamos comparando dos parámetros, como es el salario promedio en el caso de dos países. En el siguiente, en el caso de la capacitación, estamos hablando de una relación o asociación entre variables, la capacitación y la productividad. Y finalmente, la última de causalidad, nosotros estamos en este caso hablando que el éxito de las ventas de una empresa dependen básicamente, o la causa, ¿sí? Que provocan que las ventas tengan éxito, pues va a depender de las visitas a la página web de esta empresa. Entonces son los diferentes tipos de hipótesis que nos podemos encontrar. Nosotros básicamente vamos a hablar de comparación y de relación. Algunos ejemplos ya los hemos estado viendo. Ahora, la prueba de hipótesis, ¿qué es una hipótesis? ¿Cómo podemos responder a estas preguntas? Si las pastillas Halls pesan 34 gramos, si en un momento dado el salario medio de Colombia y de México son iguales, pues a través de una prueba de hipótesis. Y dentro de las pruebas de hipótesis nos encontramos con el valor P, que también se le conoce como P-valor. De hecho, muchos autores le dicen con P-valor. ¿Sí? Entonces estamos hablando del mismo concepto, ¿sí? E incluso algunos autores le dicen como la potencia de una prueba. Entonces, al final de cuentas, el valor P es una hipótesis, ¿sí? Ahora, nos vamos a ir al ejemplo donde decíamos que las pastillas Halls pesan 34 gramos. Entonces, la pregunta a la cual nosotros tendríamos que responder sí o no sería si estas pesan o no pesan 34 gramos, ¿sí? Si pesan o no pesa, ¿sí?
Ahora, si nos ponemos a ver, si nosotros vamos a responder esto a través del p-valor, estaríamos hablando de prueba de hipótesis, ¿sí? En este caso, la hipótesis nula, que es la que nosotros en este caso queremos probar, siempre se da en una afirmación. Las pastillas Halls pesan 34 gramos. Estamos igualando a un valor o estamos haciendo una afirmación en positivo. Mientras que en el caso de lo que es la hipótesis alternativa, sería todo lo contrario. Sería la negación de lo que anteriormente queremos nosotros probar. Las pastillas Halls no pesan 34 gramos. Entonces, esas serían las dos hipótesis a las cuales nosotros queremos responder, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a partir básicamente de algunas ideas que nosotros ya conocemos, de algunos conceptos, ¿sí? Y para entender el valor P, nosotros ya sabemos que no trabajamos con toda la población, sabemos que la población sería, en este caso, pues todos los elementos en los cuales estamos interesados o en el cual nosotros estamos interesados. En este caso, en las pastillas Halls sería toda la producción de pastillas Halls. Nosotros sabemos que no trabajamos con una población, sino trabajamos con una muestra aleatoria, y obtenemos a través de esta muestra aleatoria lo que son sus valores estadísticos, la media, el peso promedio de las pastillas y la desviación estándar de esas pastillas. Pero como nosotros hemos extraído estos estadísticos a partir de una muestra aleatoria, pues esos estadísticos tienen un cierto nivel de incertidumbre. ¿Qué es el nivel de incertidumbre? Es la probabilidad de error, la probabilidad de que nosotros nos equivoquemos, que nos estemos equivocando al hacer una afirmación. Y en el sentido del valor P, sería la probabilidad de error de no rechazar una hipótesis alternativa, que quiere decir que no pesara como cierta y que debería de rechazarse. O sea, eso vendría a ser el valor P, la probabilidad de error de no rechazar, de que la doy como válida, la hipótesis alternativa, ¿sí? Aunque debería de rechazarse. Ese es el concepto de valor P. Ahora, el valor P lo que busca es cuantificar esa incertidumbre, esa probabilidad de error, ¿sí? Que está presente en una afirmación o en una hipótesis. O sea, necesitamos a través de un valor, y ese valor va a ser en porcentaje, cuantificar esa probabilidad de error, esa incertidumbre de nosotros de no rechazar la hipótesis alterna, ¿sí? Aunque esta debería de rechazarse porque no es cierta. Entonces, ese es el concepto de valor P, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos de esto, pues vamos a encontrar, ¿sí? Que ese valor P, que va a asumir un valor cuantitativo en porcentaje, podría ser pequeño, nos podría arrojar en una incertidumbre pequeña, por lo tanto, nosotros no vamos, si la incertidumbre es pequeña, quiere decir que nosotros no rechazaríamos la hipótesis alterna como cierta, y en el caso de que la incertidumbre fuera muy grande, rechazaríamos la hipótesis alterna, ¿sí? Como cierta. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que nos va a permitir lograr el valor P. Eso es lo que nos va a transmitir el valor P. Y vamos a volver al ejemplo de las pastillas Halls. En este caso, decíamos hace un momento, la pregunta a la cual tenemos que responder sí o no es si las pastillas Halls pesan los 34 gramos, ¿sí? ¿Cómo nos quedarían planteado como hipótesis? Aunque de una manera muy, muy sencilla, porque ahí no estamos hablando de medias, nosotros diríamos la hipótesis nula sería que las pastillas Halls pesan 34 gramos. Acuérdense que se da en sentido positivo, ¿sí? El caso de la hipótesis nula, mientras que la hipótesis alterna sería que las pastillas Halls no pesan los 34 gramos, sería todo lo contrario, ¿sí? Y en sentido contrario, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a suponer que calculamos el valor P, que ya obtuvimos el valor P, en un momento dado vamos a ver cómo se obtiene, pero vamos a suponer que nos dan el valor P y que este es de 0.08, o sea, del 8%, ¿sí? ¿Qué quiere decir del 8%?
que 8 de cada 100 veces o de cada 100 muestras, acuérdense que de una población que nosotros tengamos podemos obtener K muestras. Bien, pues 8 de cada 100 veces o de cada 100 muestras que tengamos, vamos a aceptar que las pastillas pesan 34 gramos cuando en realidad no es así, ¿sí? Cuando en realidad no pesan los 34 gramos. O sea, 8 de cada 100 muestras vamos a aceptar que las pastillas sí pesan los 34 gramos cuando en realidad no es así. Eso sería el significado del valor P, ¿sí? Y que se nos da en porcentaje, ¿sí? Regresamos, seguimos con la idea, con el ejemplo, donde decimos hipótesis nula, las pastillas Halls pesan 34 gramos, la hipótesis alterna, las pastillas no pesan 34 gramos. Pero ¿cuál de esas dos seleccionar? Ya veíamos hace un momento que el valor P era del 8%. ¿Cuál seleccionar? ¿Pesa o no pesa? ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, el valor P lo que queremos es comparar la media del peso con 34 gramos. O sea, es una hipótesis de nivel comparativo. Yo quiero revisar que la media, el peso promedio, efectivamente es igual o es diferente a los 34 gramos. Para esto, vamos a ver, ¿sí?, el valor que tomaría y con qué lo contrastaríamos, ¿sí? Nosotros tenemos que hay un concepto muy importante que es el nivel de significancia, que es alfa. Ustedes ya conocen el nivel de significancia alfa. Si nosotros tenemos un nivel de confianza del 95%, nuestro nivel de alfa será del 5%. Si tenemos un nivel de confianza del 90%, el nivel de significancia será del 10%. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos un nivel de significancia del 5%. Y vamos a plantear, vamos a graficar de una manera muy clara, muy sencilla, la regla de decisiones para la prueba de hipótesis, en este caso, para esto que estamos planteando acá. Y entonces tenemos que el nivel de significancia es del 5%, alfa es del 5%. Y entonces tenemos que a partir de alfa tengo una zona de rechazo, una zona de aceptación para la hipótesis alternativa y una zona de aceptación para la hipótesis nula, ¿sí? Y en este caso, si el p-valor queda, en este caso, queda siendo más pequeño que el nivel de significancia, quiere decir, de este lado tenemos la hipótesis alternativa, ¿sí? De este lado está la región donde quedaría la hipótesis alternativa. Quiere decir que las pastillas no pesarían los 34 gramos. Mientras que si el p-valor nos da mayor o igual al nivel de significancia, ¿sí?, de este lado tendríamos nosotros la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que las pastillas Halls pesarían los 34 gramos. Entonces, yo estoy comparando, ¿sí? Voy a comparar el valor P contra el nivel de significancia. Si me queda del lado izquierdo, ¿sí?, el p-valor quiere decir que la que yo no rechazaría sería en este caso que las pastillas no pesan los 34 gramos. Pero si por el contrario me queda siendo mayor o igual al 5%, la que no rechazaría sería que las pastillas pesan 34 gramos y la que rechazaría sería esta, ¿sí? Al final de cuentas, pues la hipótesis alternativa, nosotros sabemos que nos implica que hay diferencias significativas con los 34 gramos, o sea, no pesan los 34 gramos, mientras que en la ESA no hay diferencias, en la hipótesis nula, no hay diferencias significativas con los 34 gramos, o sea, las pastillas pesan los 34 gramos. Y entonces voy a contrastar el valor alfa contra el valor P. Al final de cuentas, eso es lo que sigue a continuación, ¿sí? Y entonces, para poder yo decidir cuál no rechazo, cuál acepto y cuál rechazo, pues debemos de aceptar una u otra, estamos conscientes, y para eso contrastamos contra el valor P
que es la probabilidad de error, ya lo vimos, de aceptar la hipótesis alternativa como cierta y que en realidad, aquí me sobra una E, y que en realidad no lo sea. ¿Contra qué voy a contrastar? Decíamos contra el valor alfa. Fíjense bien, si el p-valor es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor o igual a alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Hace un momento nosotros veíamos acá, si el p-valor es mayor a alfa, como en este caso, ¿sí? No se rechaza la hipótesis nula porque no hay diferencias significativas con los 34 gramos, ¿sí? Si nos queda de aquí para acá siendo menor que alfa, pues entonces se rechazará. Y en este caso, pues nosotros veíamos que el valor P es de 0.08 y pues quedó siendo mayor al 5%. Por lo tanto, nos quedó en esta situación, ¿sí? El p-valor, que vale 0.08, es mayor a alfa, que es del 5%, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que no hay diferencias significativas del peso promedio de las pastillas con los 34 gramos y por lo tanto las pastillas Halls pesan los 34 gramos. Entonces, ese es el significado del p-valor, esa es la interpretación que se tiene, ¿sí? Ahora, hace un momento dimos el valor del p-valor, ¿sí? Ahí el que se nos ocurrió, pero ¿cómo se obtiene el p-valor? ¿Cómo se obtiene el p-valor? ¿Y cómo se obtiene, en este caso, sí, en Excel? Y vamos a ir a ver el ejemplo, el ejercicio número 8, ¿sí? Que ya se resolvió en clase y tenemos esta gráfica. Tenemos aquí nuestra gráfica donde nos dio de acuerdo a la prueba de Z, porque era una muestra grande, nosotros encontramos que el estadístico de prueba nos quedó en zona de no rechazo, o sea, no se rechaza la hipótesis nula de que en promedio las llantas ruedan 60,000 millas antes de desgastarse. La que se rechazó fue el hecho de que esa cantidad de millas que rodaban las llantas era diferente a las 60,000 millas. Pero vamos a comprobarlo porque el p-valor, independientemente de que es una prueba en sí, nos permite comprobar ese resultado, que nosotros tenemos aquí. Y entonces, ¿cómo vamos a encontrar el p-valor? Si observamos nuestro estadístico de prueba, nos dio aquí Z menos 0.69. Lo primero que tenemos que hacer es mover nuestros puntos críticos. Anteriormente los puntos críticos los teníamos en menos 1.96, de acuerdo a la prueba Z en menos 1.96 y 1.96. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es mover nuestro punto crítico, ya no está en menos 1.96. En este caso, nos va a quedar en menos 0.69. Si yo hubiera tenido que mi estadístico de prueba, vamos a suponer, hubiera estado acá, vamos a suponer que hubiera sido menos 2.69, que hubiera sido menos 2.69, yo lo muevo hasta donde esté menos 2.69. Yo lo tengo que mover mi punto crítico a donde está mi valor de Z. Pero en este caso, ¿sí? En este caso era un valor más pequeño, entonces yo agarro y muevo mi punto crítico, lo muevo aquí, aquí. Resulta que tengo un nuevo límite inferior. Como es prueba de dos colas, también si yo muevo mi punto crítico hasta donde está menos 0.69, acá lo tengo que mover a donde es 0.69, 0.69, ¿sí? Permítanme, ahí está, a 0.69. Y entonces tengo nuevos puntos críticos, ¿sí? Si se fijan, anteriormente voy a regresar como lo teníamos antes. Anteriormente, mis zonas de rechazo eran estas, desde menos infinito hasta aquí, y también tenía mi zona de rechazo desde 1.96 hasta infinito. Ahí está, esas eran mis zonas de rechazo y ese era mi nivel de significancia. Si yo sumo 0.025 y
25, pues me da mi nivel de significancia. Esa era mi zona de rechazo. Al yo moverlo hacia acá, mi zona de rechazo, si se fijan, se amplía. La zona de rechazo se amplía. Y como lo muevo también hacia acá, también se amplía. Y son zonas equidistantes. Esta nueva área que se genera aquí es igual a la que se genera acá. Cuando yo sume esta nueva zona de rechazo y esta nueva zona de rechazo, eso va a ser el valor P. Si yo nada más hubiera tenido una sola cola, pues mi zona de rechazo nada más sería una sola. Pero aquí tengo, como es prueba de 2 colas, tengo 2 zonas de rechazo. Entonces yo necesito saber cuánto vale esta área y cuánto vale esta para sumarle y encontrar el valor P. Repito, si hubiera sido una sola cola, basta que yo encuentre nada más una sola área, ¿sí? Y ese sería el valor P. Pero aquí tengo prueba de 2 colas, por lo tanto, yo necesito saber cuánto vale hasta aquí el área, desde menos infinito hasta aquí. Ya no es nada más hasta ahí, ahora es hasta acá, desde menos infinito hasta acá y desde aquí hasta más infinito. Y entonces sumarlas. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pues resulta que fíjense bien, yo aquí conozco, en este caso, el valor de Z. Yo sé que hasta aquí el valor de Z vale menos 0.69. Ah, si conozco el valor de Z, quiere decir que puedo encontrar cuánto vale esta nueva área, que antes era 0.25, sí, pero ahora se amplió, ahora va a ser más grande. Y cuando encuentre esta área, yo sé que lo mismo va a valer el área del lado derecho y simplemente lo multiplico por 2 y estaré encontrando el valor P. Entonces yo digo, aquí, vean, el área hasta menos 0.69, cuando Z vale menos 0.69, esto, ¿sí? De hecho, yo me voy, fíjense bien, yo estoy diciendo distribución normal estándar y me pide el valor de Z. Distribución normal estándar. Estoy buscando el área porque conozco Z, pero yo no me voy a meter el valor ahí de menos 0.69, sino me voy a buscarlo, me voy directamente a la función de donde salió Z, ¿sí? Menos 0.69 y le digo, bueno, quiero el área hasta donde Z valía menos 0.69. Y entonces encuentro que esta nueva área que tengo aquí, esta, ¿cuánto vale? Pues vale 0.2442. Esta nueva área que tengo aquí, esta vale 0.2442. ¿Cuál fue la función que usé? Distribución normal estándar y le dije, conozco Z, ¿cuánto vale Z? Menos 0.69. Tomé el valor directamente de la celda, ¿sí? Y entonces, si esta área, esta vale 0.2442, pues también lo mismo vale esta. Por lo tanto, el valor P, yo simplemente multiplico, ¿sí? 2 por 0.2442 y encuentro que el valor P vale 48.84. Ya decíamos que el valor P es nuestra probabilidad de error, nuestra probabilidad de rechazar, de no rechazar una hipótesis como cierta, ¿sí? Y entonces en este caso nosotros encontramos que el valor P, 48.84, es mayor que alfa. Alfa, el nivel de significancia que nos los dieron desde acá, desde arriba. Acá lo teníamos. En el caso del nivel de significancia nos dijeron que era 0.05. Y entonces, como es mayor P, es mayor el valor P a alfa, pues no se rechaza la hipótesis nula y estamos comprobando lo que hace un momento encontramos. Les recuerdo la regla, si alfa fuera menor al valor P, se rechaza la hipótesis nula. Cuando alfa es mayor o igual al valor P, no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Yo aquí tengo que considerar esta regla, que fue la misma que hace un momento acabamos de ver, nada más tenía invertido el valor, ¿no? En este caso, alfa resulta, el valor P es mayor, ¿sí? Perdón, aquí está al revés, se los voy a poner bien. ¿Sí? En este caso, si el valor P
es mayor, no se rechaza la hipótesis nula, en este caso mayor o igual. Aquí nada más déjenme y corrijo esto porque estamos hablando que es el valor alfa. ¿Sí? Y en este caso, pues será entonces decimos, en este caso, si alfa hubiera sido mayor, ¿sí? Pues se rechazaría la hipótesis nula. En este caso, como el valor P fue mayor, pues no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, estamos, ¿sí?, cubriendo lo que es, ¿sí?, finalmente con el valor P. Recordemos, si es que hay una sola cola, nada más tenemos una sola área, por lo tanto, el valor P será el área dada por esa cola, mientras que si hay una prueba de 2 colas, tendremos 2 áreas de rechazo, nuevamente de rechazo, y el valor P estará dado por esto. Entonces, ese es el valor P. Espero que les sirva y que puedan realizar ahora sí encontrar el valor de P para todos sus ejercicios, aunque no se les